Presentando a Carolina Cubillos, asesora del programa Fortalecimiento de Museos en Gestión de Colecciones, conservadora y restauradora de bienes muebles, con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en instituciones como el Museo del Oro del Banco de la República, la Casa Museo Quinta de Bolívar, el Archivo General de la Nación, el Museo La Tertulia y el Museo de Arte de Pereira, entre otras. Y su trayectoria se ha enfocado en la conservación preventiva, la restauración de obras en diversos soportes y la asesoría técnica para la protección de patrimonio cultural material e inmaterial. Tiene un compromiso fuerte con la salvaguarda de la memoria colectiva y el fortalecimiento de políticas y estrategias que permitan acercar el patrimonio a la comunidad, garantizando su preservación. Entonces, pues los dejo con Carolina. Vamos a hacer también otras sesiones en colecciones con el ICANN, como también lo solicitaron en el formulario, y ya los invitaremos a unas charlas muy especiales sobre sostenibilidad desde la gestión comunitaria y social en los territorios, como creando una base social y comunitaria. Varios museos han podido desarrollar estrategias de sostenibilidad fortaleciendo esas bases. Entonces, pues los consultorios que nos quedan no son muchos, pero esperamos abordar tema de conservación, tema de sostenibilidad y un temas de curaduría y museografía. Y vamos a ver si podemos repetir el de educación. Muchísimas gracias por asistir y no se olviden de llenar el formulario de asistencia y contacto. Entonces, Carolina, bienvenida. Recuerden que este es un espacio de mucho diálogo. Podemos ver la presentación, lo que nos tiene que decir Carolina, y la idea es que también al final o cuando Carolina pues también desea abrir el diálogo, ustedes puedan conversar. Bueno, muchas gracias María por esta presentación. Estoy muy contenta de tenerlos a todos en este espacio. Como dijo María, es un espacio no solamente donde yo voy a hablarles de lo que es la conservación en museos, la conservación preventiva en museos, sino es una construcción para que todos nos unamos y estemos realizando nuevas investigaciones o nuevos aportes al cuidado de estas memorias colectivas. Como dijo María también, esto se trata desde un diálogo. Yo no me voy a sentar pues acá a hablar todo el tiempo que ustedes no puedan participar. Entonces, si les parece bien, hago la presentación y al final damos un espacio para preguntas e interacciones. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a comenzar pues con eso de qué entendemos por conservación preventiva. Esta conservación preventiva se ha venido dando alrededor de que son todas estas acciones destinadas a evitar y minimizar estos deterioros o pérdidas futuros. Son previniendo, como dice su nombre, todas las cosas que puedan acarrear deterioros para esas posibles intervenciones que son consecuencia de lo que nos pasa cuando se deterioran las colecciones. La conservación preventiva, entonces, es así una estrategia de un método sistemático cuyo objetivo es minimizar el deterioro de un bien cultural mediante el seguimiento y control de los riesgos de deterioro que le están afectando o pueden hacerlo en un futuro. La historia de la conservación preventiva se remonta a esa necesidad que ha tenido siempre el hombre, nosotros los seres humanos, de a través de esa preservación de las cosas materiales poder dejar este legado a las futuras generaciones y poder prevalecer. Sin embargo, la disciplina como tal
se desarrolló y se fortaleció principalmente durante los siglos XIX y XX. Se consolida después ya como esta estrategia para evitar el deterioro de los objetos, y esa conservación es esencial porque permite preservar esta memoria cultural y artística de nuestra sociedad, facilitando la transmisión de conocimientos, valores, identidad a las futuras generaciones. Digamos, cuando yo les hablo de estas cosas que se hacían desde siempre, me gusta siempre traer a colación este tema con respecto a la pintura mural que se hacía en Grecia, que después fue trasladada a Roma, porque de una u otra forma ellos ya estaban pensando en estas acciones de conservación para que prevalecieran estas obras que se hacían. Los frescos que nos dejaron los romanos como testimonio, tenían dos acciones muy curiosas de conservación, que era una, que se utilizaban láminas de plomo insertadas en la pared para evitar que esta humedad ascendente subiera y deteriorara las pinturas. O sea, esto no fue una simple casualidad, sino ellos ya estaban pensando en esas medidas de conservación para preservar su memoria. La otra cosa es esta técnica conocida como técnica de la encáustica. Están presentando algunas de... hay alguien que no ve nada. Entonces, perdón un segundo, paro. ¿Alguno, además de la persona que acaba de manifestar que no ve las diapositivas, ve no, sí, hay varias personas que no están viendo? Discúlpeme un segundo, entonces veo a ver qué está pasando. Qué extraño, yo siempre compruebo en mi celular. Voy a volver a compartir. Nos cuentan por favor si volvieron, si vuelven a tener, si les es posible ver o siguen en estas condiciones, pues de no. Sí, sí. Aún no. Bueno, a mí se me ha perdido también la presentación, pero espérense un momento. Listo, Bueno, creo que ahora sí. ya todos logran ver, yo no la veo, entonces María, para pues facilidad de todos, si quieres tú me puedes ayudar y yo te voy diciendo, qué pena con todos, pero para que vayas permitiendo ver, porque yo sí la perdí, pero entonces pues me interesa más que todos la vean. ¿O quisieras compartir tú, Caro? Espérate a ver si logro. A ver, voy a compartir pantalla, a ver si logran ustedes. No. Sí, te veo. ¿Sí? Aunque creo que en este caso la mayoría de personas están viendo. Bueno, entonces voy a Sí, volver a compartir. sí. Listo. No sé si todos llegaron ya a lo de las pinturas. Están todos en la diapositiva de las pinturas. Ahora sí, bueno, Aquí. listo. Parece que todos están viendo. Bueno, entonces, como les decía, los romanos y los griegos utilizaron técnicas pues conscientes de esa necesidad que surge en el hombre de preservar esa memoria. Entonces logran, a través de dos métodos, que era poniendo estas láminas de plomo insertadas en la pared, que la humedad ascendente no dañara los frescos. La otra es que a partir de la utilización de la técnica conocida como encáustica, que es una técnica que utiliza la cera de abejas como aglutinante de los pigmentos, lograban con esta cera aplicada como capa final una barrera protectora
contra la humedad, el polvo y otros elementos del ambiente, porque muchas de estas pinturas, si ustedes lo recuerdan, estaban no solamente protegidas dentro de las casas, sino algunas estaban en espacios exteriores. Bueno, entonces en la siguiente vemos cómo entonces en esas acciones en torno a la conservación preventiva hablamos, resumiendo un poco, de la necesidad de tener un ambiente controlado, una iluminación adecuada, un control de plagas, un mantenimiento y limpieza y un almacenaje óptimo. Este ambiente controlado se da porque es muy importante en las colecciones, sobre todo, tener una estabilidad de las condiciones medioambientales en donde la humedad relativa, que son esa cantidad de partículas de agua que están en los ambientes controlada, y la temperatura. Mientras nosotros logremos mantener lo más estable posible esas dos condiciones, el deterioro y las deformaciones y los daños van a estar un poco más controlados. Sin embargo, en este punto quiero aclarar que nosotros debemos hacer un esfuerzo para que se conserven lo más estables posibles, es porque las fluctuaciones, o sea, cuando yo bajo y subo de una manera abrupta, eso puede hacer muchísimo más daño que no tener de pronto de una manera, pues, coloquial, las condiciones tan controladas, o sea, controladas artificialmente. Bueno, cuando yo hablo de una iluminación adecuada, ¿qué es? En el pasado, porque pues en la actualidad casi todos contamos con sistemas de luces LED que no emiten radiaciones UV, sí tienen una intensidad de luz que deben controlarse, y para eso también nosotros tenemos que saber cuántas horas exponemos las colecciones, cuánta luz le está dando, porque la luz sufre un proceso acumulativo, o sea, el deterioro que da la luz es acumulativo. Nosotros lo vemos de una u otra manera en nuestras casas cuando tenemos expuesto a la luz solar, digamos, nuestras cortinas, las cortinas de la casa. Si no tienen una protección, porque muchas de estas telas ya vienen acondicionadas para tener una protección contra los rayos UV, entonces las telas van perdiendo su color. Esto es lo que pasa, lo mismo que pasa en nuestras obras cuando nosotros dejamos que esa intensidad de luz y las horas de exposición a las que las tenemos pues expuestas nos deterioran nuestras colecciones. Otro punto es el control de plaga, en donde debemos determinar cuáles son aquellos insectos o roedores o cuáles son las plagas que podrían estar afectando nuestras colecciones. Para ello se hacen revisiones periódicas, se hacen unos tratamientos especiales y nos determina también una cosa muy importante, que es el producto. Muchas veces no se tiene en cuenta qué producto estamos utilizando, y los productos también pueden determinar un riesgo para la colección o incluso para nuestra salud. Si bien es cierto, este control de plagas se hace cuando las personas no están en el museo, también hay algunos productos que son muy perjudiciales porque quedan igual residuos en el ambiente. Dentro de las otras acciones en torno a la conservación preventiva está el mantenimiento y limpieza. Esta limpieza es esencial en cada caso, y por eso muchos de nuestros museos en nuestro país, las personas de servicios generales, las personas que nos ayudan con el aseo en nuestras colecciones, son un personal esencial si las capacitamos para evitar estos daños o accidentes, porque son las personas que están en el día a día ayudándonos a que permanezcan en buen estado ese mantenimiento y esa limpieza general, porque ya pues hay unas cosas más puntuales, pero es determinante
que ese material que entra y se posa sobre nuestros objetos, lo eliminemos porque eso también acarrea otro tipo de deterioros. Por último, y como les digo, es un resumen, está el almacenamiento óptimo. El almacenamiento también hace parte vital de nuestro ciclo de vida de las colecciones. Este almacenamiento, así como las condiciones de exhibición requieren unas condiciones especiales, nuestro almacenaje también lo brinda. Tiene que brindar un lugar, un espacio protegido y con unas condiciones de temperatura y humedad estables para una correcta conservación. No solamente en los museos pasa que siempre estamos precisamente porque no son, nuestras colecciones no son estáticas, siempre hay también un movimiento dentro de nuestros espacios expositivos que también hacen parte de esas acciones en torno a la conservación preventiva, que es cómo manipulo las obras, cómo yo dispongo de un lugar diferente y tengo que ir tomando nota de los lugares en donde está no solamente internamente, sino muchas veces se da un tema en nuestras colecciones y es los préstamos o las nuevas adquisiciones o este tipo de movimientos externos que también necesitan que yo haga evidente toda esa trazabilidad de dónde están, a dónde se mueven y en qué condiciones están las obras. Bueno, una parte muy importante dentro de esto que les estoy hablando es que nosotros no podemos desconocer que para preservar nuestras colecciones... María, qué pena, ¿puedes pasar a la siguiente en donde dice el edificio como espacio contenedor? Sí. Bueno, gracias. Nuestras colecciones no son individuos aislados de este espacio que los contiene. Nosotros hablamos de dos espacios, de dos clases de espacios que son unos edificios adaptados, como en la mayoría de nuestros casos son. Nosotros guardamos nuestras colecciones en espacios que han sido acondicionados para albergarlas, pero muy pocas veces tenemos esa oportunidad de construir un edificio planeado para un museo. Entonces, ¿qué pasa? Este edificio tiene que proteger las obras y los objetos de factores ambientales. Debe haber no solamente de los factores ambientales, sino ahí también hay un determinante externo que es el vandalismo. Todo eso que el hombre también es un factor determinante en esa conservación de los objetos, porque el hombre no solamente a través del vandalismo, sino del robo y de otras acciones que atentan contra esa protección, debemos preverla. El almacenamiento también es un diseño adecuado que incluye unas áreas de almacenamiento seguras y controladas, que muchos de nuestros espacios tampoco existen, porque al tener esa misma dificultad de esos edificios adaptados, incluso muchos no funcionan del todo como salas de exhibición, porque todo lo tenemos que ir adaptando. Entonces, jugamos a hacer una reserva, unas salas de exhibición y hacer lo mejor posible para que estos objetos estén en un espacio seguro y controlado. Entonces, la otra es, en ese diseño de las salas de exposición, no solamente se debe permitir esa visualización, el confort de las personas que nos visitan, que haya una circulación, que haya ciertos espacios, sino se debe garantizar la seguridad de ambos, ¿no? De las personas y de las obras. ¿Por qué la seguridad de las personas también? Porque nosotros también tenemos que ver que es la colección, después viene este espacio contenedor, luego viene lo que hay de alrededor de ese espacio contenedor, que es la ciudad, el medio ambiente y todas las circunstancias alrededor
de Dios mío, ahora se me olvidó, los siniestros naturales, o sea, las inundaciones, los terremotos, eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de seguridad en nuestros museos. Porque tenemos que tener en cuenta que tienen que tener unos sistemas de alarma, tenemos que tener un plan de manejo para también no solamente proteger la colección de daños y robos y de incendios, sino de también poder evacuar a las personas que nos visitan. Luego entonces viene, María, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Listo. Viene entonces esas acciones en torno a la conservación preventiva. Entonces, de las más de 7,000 instituciones museológicas que existen en América Latina y el Caribe, alrededor del 80% son museos medianos y pequeños que no cuentan con las condiciones y recursos necesarios para realizar eficientemente sus labores mínimas. Entonces, en este momento es cuando ya empiezo como a generar como crear en ustedes, en esta conciencia colectiva, qué podemos hacer por nuestras instituciones, porque estamos hablando de 7,000 instituciones, pero a nivel de Colombia son, y ustedes bien lo saben, hay más de 500 museos creados alrededor del país, hay 200 más por crearse y en realidad son museos que no cuentan con las condiciones y recursos necesarios, no solamente financieros, sino humanos, o sea, los recursos humanos. Muchas veces nosotros, así como atendemos una sala, hacemos los guiones, hacemos el mantenimiento de las colecciones, son equipos muy pequeños y nuestras colecciones y nuestros espacios son bastante particulares y especiales. En este momento les estoy mostrando imágenes de algunos de los museos que hacen parte de los museos del ministerio, que son imágenes, por ejemplo, el primero a la izquierda en la parte superior es el Museo Rafael Núñez. Entonces, estos son nuestros museos, estas son nuestras realidades. Un museo en Cartagena con una humedad relativa altísima, con una temperatura altísima, un museo realizado, una edificación realizada en madera, en donde también por las condiciones del calentamiento climático, la bahía cada vez está entrando hacia la ciudad y sufre de inundaciones, tiene una serie de jardines, unos pasillos y unos corredores que están expuestos a otras condiciones medioambientales que son muy difíciles de controlar. Tenemos también, después de esa fotografía en donde se ven pues, las palmeras, los corredores de este hermoso museo, vemos un almacenamiento, un tipo de almacenamiento temporal o reserva del Museo Alfonso López en la ciudad de Honda, en donde las condiciones de humedad relativa y temperatura también son bastante complejas. Entonces, este mobiliario que ustedes ven tenía la parte de atrás sin ninguna protección. Entonces se decide poner, si ustedes ven en la parte derecha, se decide poner un liencillo, una malla más bien, para que haya circulación de aire, porque si yo tengo un mueble absolutamente cerrado, lo que voy a hacer es condensar más la humedad y que la temperatura aumente. Entonces esto va a ser perjudicial para las obras. Entonces, esta es una medida de acción. Acá vemos también a mano derecha, en la última fotografía, la reserva del Museo Antón García en la ciudad de Ocaña, que tiene unos muebles especiales son unas bandejas donde se almacena la pintura Caballete, las fotografías que están colgadas y están separadas. Y también vemos unas salas de exhibición en el museo, en la casa museo Guillermo León Valencia en la parte de abajo,
en donde ustedes ven el tipo de iluminación que estamos usando en los museos, en donde en la parte izquierda también, si ustedes lo conocen o no lo conocen, pueden ver que hay una ventana de una casa colonial, porque casi todos nuestros museos están en casas coloniales o de la República, que son este tipo de edificios que han sido adaptados para colecciones. Entonces se ve cómo se ponen unos rieles a una altura que quizás a veces no logra bien la iluminación, pero de pronto la intensidad se puede controlar un poco más, esta intensidad lumínica por la altura. También vemos en una segunda foto hacia el centro el museo nuevamente el Rafael Núñez, que tiene en la parte de arriba unos elementos en donde hay una circulación de aire, pero también esa circulación de aire me puede permitir el acceso de algunos insectos que pueden deteriorar las colecciones, pero que están presentes ahí y son elementos con los que yo debo empezar a dialogar. Por último está una parte de la reserva también del Antón García, en donde hay un mobiliario ya especializado en metal, en donde se guardan unas obras. Se ve un elemento en donde tienen un sistema contra incendios, que es un extintor con una carga especializada para no dañar las colecciones, y un deshumidificador. Entonces, esto que les quiero compartir es como para que vean ustedes un poco parte de nuestras colecciones y de nuestros museos, cómo son en realidad. Entonces, a partir de este momento, cuando yo les digo que este es un escenario en donde yo quiero lograr que todos evidenciemos esas acciones y esa necesidad que tienen nuestros museos y nuestros territorios de plantearse nuevas formas un poco o nuevos abordajes de nuestras colecciones ligados a nuestra realidad. Entonces, en la evaluación de riesgos medioambientales en las colecciones, cuando yo les comento pues que tenemos unas condiciones en la mayoría en donde nosotros somos un país tropical, en donde la humedad relativa y la temperatura son casi que incontrolables, tenemos unas edificaciones adaptadas para nuestros museos, no unas edificaciones que se crearon para albergar nuestras colecciones. Entonces, ¿qué tal si pensamos, se aclimatan los objetos? Las condiciones estables de humedad relativa y temperatura son posibles en los museos de nuestros territorios. Un museo es un espacio donde la temperatura y la humedad permanecen constantes, o es algo antinatural. Esta base de la conservación moderna revela una raíz ultracolonial. Solo ciertos museos, sobre todo en países como Europa y Norteamérica, pueden sostener esas condiciones ideales, mientras que en muchos otros no tiene sentido ni posibilidad de replicarlas. Así se valida un poco un tipo de conocimiento deslegitimado de otros saberes y formas de preservar, porque también tenemos que ver que es posible preservar. Nosotros tenemos muchos museos en territorio. Re bien. ¿Perdón? ¿Y ella qué hace? Ay, qué Ella pena. estudia ¿Alguien? ¿Alejandro? diseño, Te mandé comunicación. de número de allá de México, ¿vale? Ah, listo. Para que ya... Hola, Alejandro. Ay, qué pena. ¿No había visto, Carlos? Perdón, entonces voy a parar un momento. Carlos, ¿tú quieres preguntar algo? Qué pena, es que como estoy viendo la presentación en mi computador, porque no la veo de la que están viendo ustedes, puedes decir que, qué pena, puedes participar. No te había visto. Cuéntanos. ¿Ahí me escuchas? Carlos Acosta. Sí, ¿me escuchas? Te escuchamos pasito. Sí, pero yo veo a ver qué pasa.
Qué volumen. Carlos está hablando, es que lo oigo muy bajito. Bueno, no sé si ahí ya me pegué a la pantalla, el computador mejoró. Sí, Bueno, ok, muchas gracias. Sí, es que, mira, y, porque había levantado la mano desde la primera, desde la diapositiva, donde empiezas a hablar del control de temperatura, de plagas, etcétera. Nosotros aquí en Medellín, hablo desde MURROC, el Museo Rock Medellín, que inauguramos hace 10 días, vamos a, en principio, a construir una sede, llamémoslo así, para poder archivar y conservar pues, los objetos. Pero cuando tú dices, sí, se necesita temperatura, se necesita iluminación, etcétera, ok, digamos que hasta ahí lo sabemos, pero ¿quién puede decirnos específicamente cuántos grados de temperatura, cómo se mide el nivel de la humedad, etcétera, para la construcción que vamos a hacer? Es decir, existen unos contactos, unos asesores del ministerio, del museo, que nos puedan ustedes poner en contacto para llamarlos y decirles, venga y reunámonos, digamos, con el arquitecto que va a hacer la adaptación para poder nosotros construir de manera preventiva y muy planificada, de acuerdo a lo que pensamos guardar allí, que son pues vinilos, que les puede dar hongos, CDs, que les puede dar hongos, documentos periodísticos, videos, libros, etcétera. Entonces quería saber si hay un directorio o ustedes nos pueden poner en contacto o hay manuales que nos puedan compartir. Gracias. Claro que sí, Carlos, es muy relevante tu pregunta, porque además, pues más adelante en la charla te vas a dar cuenta un poco de eso que se quiere plantear desde acá, es porque cuando existe la posibilidad de adaptar un edificio para contener un museo, también hay otros factores que se deben evaluar. O sea, nosotros te podemos poner en contacto con las personas, te podemos asesorar, porque ese no, finalmente es nuestro trabajo desde el programa de fortalecimiento. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que los recursos y nuestras realidades son lo que va a primar en este diseño. Muchas veces se hacen diseños, como te digo yo, con un control de condiciones ambientales que requiere que los equipos que van a permitir tener estas condiciones ambientales estables estén las 24 horas del día, los 365 días del año, y que no solamente presupuestalmente tienen que estar contempladas, sino que más adelante lo vamos a ver en esta presentación, y es, nosotros todos hablamos del calentamiento global, de esa crisis energética que estamos viviendo, entonces tenemos que también empezar a pensar en eso, porque vamos van a sobrevivir nuestras colecciones, pero nosotros no vamos a sobrevivir al mundo porque no vamos a tener agua, no vamos a tener de qué alimentarnos por darle esta prelación. O sea, tenemos que también ponernos a pensar que existe también una arquitectura sostenible y que también se puede pensar en esa arquitectura sostenible en museos, que tenemos unos super arquitectos en el país que muy seguramente ya se han empezado a plantear estas necesidades. Ahorita que veo que en el chat alguien pregunta un manual, hace mucho tiempo, claro que sí, hay manuales con condiciones mínimas y recomendaciones básicas, pero casi siempre están pensadas en otros contextos. Entonces, obviamente hay condiciones para el papel, según el soporte, la piedra, para la pintura, y podemos obviamente asesorarlos con respecto a eso, pero también es como ponernos a pensar, listo, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo podemos unir esfuerzos entre todos y empezar a pensar otra vez cómo se adapta esto a nuestra realidad? Lady Giraldo en el chat me dice, ¿qué se debe hacer cuando las piezas les dan hongos?
Entonces, las piezas les dan hongos por precisamente esas condiciones de almacenamiento o de exhibición en que las tenemos. Y lo más importante, o sea, no existe una receta, porque cuando los restauradores de arte estudian esta carrera, precisamente es porque la ciencia tiene un papel vital en el desarrollo de las acciones que se tienen, que se dan para este tipo de problemas. Entonces, lo mismo que cuando tú vas al médico, que puedes ir a la droguería y decir, ¿qué me pongo? Que tengo unos síntomas, y el de la droguería te puede decir genéricamente, pero muy seguramente no te va a dar un remedio, un alivio muy certero. Hay que hacer un análisis, hay que hacer una serie de acciones para que las colecciones no sufran, porque no existe de verdad como un manual con respecto a qué hacer frente a esas problemáticas que presentan algunos bienes. Se puede simplemente frenar algunos deterioros, pero sí es necesario intervenirlos, porque de todo esto que estamos hablando, precisamente de tener estas acciones preventivas, es para que no se acarreen esos daños y no tenga que haber entonces una segunda parte, que es esa intervención. ¿Quién habla? Creo que ya. Hola, ¿alguien más quiere hablar? ¿Quiere intervenir? Que oí que alguien dijo hola. Creo que ya, Ah, Caro. bueno. No, No, tranquilo, fue un Carlos. error, un Listo. micrófono que No, estaba abierto. tranquilo, Carlos. Entonces vamos a seguir. Bueno. Vamos a hablar en este punto, María, si te parece, pasamos a la diapositiva en donde dice nuestros museos, nuestros territorios también, en donde precisamente toco el punto del que habla Carlos. Entonces, hoy en día, cuando la sostenibilidad es más urgente que nunca, los museos no solo tienen la tarea de conservar el patrimonio cultural, sino que también deben ser un ejemplo en el cuidado del medio ambiente. La arquitectura sostenible se ha vuelto esencial en estos espacios, ya que combina la preservación de la historia con la responsabilidad hacia las futuras generaciones. Que nosotros siempre estamos hablando de ese trascender a las futuras generaciones, pero entonces ahí es donde les digo yo, bueno, vamos a trascender ¿con qué? Solo con objetos, solo con la memoria colectiva, si no vamos a permanecer nosotros, porque el mundo necesita este nuevo enfoque hacia una eficiencia energética, porque todos estos elementos que condicionan estas condiciones ambientales estables, como el aire acondicionado, como los sistemas de refrigeración, gastan una cantidad de energía y de recursos que necesitamos tanto nosotros como nuestras comunidades y todos para poder sobrevivir. Entonces, se hace necesario, puedes pasar a la última, María, para ya dar espacio a que entremos en diálogo, de estas acciones conjuntas y estas acciones futuras. Tenemos que pensarnos como nosotros los museos, que somos guardianes del patrimonio cultural y que jugamos un papel esencial en promover esa sostenibilidad, no solamente con discursos en donde yo hago talleres de cómo ahorrar agua o le digo a la gente cómo reciclar o trabajo unas acciones educativas también en la parte de reciclaje. Es más allá de preservar esta historia, cómo podemos impulsar desde prácticas responsables principios de diseño sostenible, reduciendo ese impacto ambiental que nosotros tenemos, transmitiendo un mensaje sobre la importancia de proteger nuestro planeta y además visibilizando acciones que muchos de nuestros museos están en este momento ejecutándose y no las vemos. ¿Por qué les digo yo esto?
porque en mi corto tiempo en el PFM y en mi largo tiempo en museos en región, me he visto enfrentada a cosas como que sí se puede, digamos, en un momento, jugar a tener condiciones naturales, estables para que la colección sobreviva. Porque si yo aumento el mantenimiento, la limpieza de las piezas, tengo un control de plagas efectivo y hago otras acciones, puedo jugar con mi presupuesto y con mi recurso humano de una manera tal que impacto sobre las colecciones y no necesariamente tengo que jugarme el todo por el todo, porque también estaba en instituciones en donde casi todo el presupuesto se lo comía tener el aire acondicionado prendido, pero entonces tener otra serie de falencias en otros puntos muy importantes dentro de la estructura del museo para poder sostenerlas. Entonces, ahora quiero que ustedes, ya hablé yo suficiente, quiero que ustedes me cuenten que hagamos pues de esto un diálogo y nos expongan sus puntos de vista. Buenos días. Buenos días. Habla Leidis Madera desde el municipio San Luis de Cincé, en el departamento de Sucre. Acá tenemos un museo fotográfico, una fototeca, a la que llamamos Centro de Memoria, porque acá tenemos no solo de colección de fotos, sino también de algunos objetos donados por la comunidad para contar nuestra historia local. Hace algunos años, hace un poco más de 10 años, yo recibí una capacitación sobre conservación de fotografía, porque es el tema puntual nuestro. Como a veces las condiciones presupuestarias no dan, no hay suficiente pues, para hacerlo al 100%, yo me he ideado alguna forma de tratar de conservar el mayor tiempo posible las fotografías. Tenemos fotografías que datan hasta de más de 100 años. Entonces, por ejemplo, nosotros nos aconsejaban en el taller que fueron unas personas que trabajaban para el Museo Nacional, una ONG que se llamaba Amigos del Museo, o se llama, no sé si todavía existe esa ONG. Nos decían que habría que conservarlas en carpetas individuales, en un cartón especial blanco libre de ácido. Como no es posible para nosotros conseguirlo acá, porque de hecho creo que acá en el departamento no se consigue ese material, entonces hemos optado por construir carpetas individuales en cartulina blanca, de manera individual, para que el roce de una foto con la otra no la dañe. Y hemos también implementado el escáner individual de cada una de ellas, y así cuando las personas quieren ver algo diferente a lo que está expuesto en las paredes, porque constantemente tenemos exposiciones en las paredes que son temporales y temáticas, entonces lo que hacemos es que en la pantalla mostramos las fotos y así evitamos que las personas manipulen las fotografías, y estamos en vigilancia constante de los animalitos que posiblemente puedan haber en nuestra parte de conservación, en nuestra zona de trabajo. O sea, ese es el aporte que yo doy, adaptándonos pues a las condiciones no solo económicas, sino también al espacio que tenemos para conservar esas fotografías. Muchísimas gracias, Lady, por tu aporte, porque ese tipo de acciones son las que yo digo que hay que visualizar, hay que investigar, porque tú no simplemente te quedaste allí. O sea, uno se puede quedar como con el, no tenemos presupuesto, no tenemos cómo comprar las carpetas desasidificadas, la colección se pudrió, sino tú has dado una nueva alternativa con una cartulina blanca que quizás tenga acidez o no, pero has hecho acciones para esa conservación de la colección y se puede investigar. Además, también has dicho algo muy importante, que es, entonces, se digitalizan, la gente consulta las versiones digitalizadas y muy seguramente también pueden aspirar a recursos para esas intervenciones a la colección que está con hongos, pero la colección no se ha perdido gracias a tus esfuerzos. Entonces, pues te agradezco mucho por este aporte. Gracias a ustedes.
¿Quién más va a participar? Tenemos una pregunta en el chat y es de Antonia Cassiani, de Palenque. Muy buenas, Antonia, bienvenida. Pregunta si existe algún líquido que podamos para poder limpiar los objetos del Museo de Palenque, que lo necesitamos con urgencia. Y ya luego, Antonia, bueno, pues, podemos dar la palabra de las manos levantadas. listo, Antonia, pues si quieres, de todas maneras, no por este espacio, porque pues no, lo mismo que le contesté a Ladies con respecto a los hongos, no hay un manual como de intervenciones que se puedan hacer genéricas, sino tengo que saber un poco más de qué es lo que tú necesitas, cuáles son los objetos, qué está presentando, y con mucho gusto te puedo dar algunas recomendaciones. Entonces, Antonia si quieres, María. abrió el micrófono. Bueno. Mujer Bella, disculpe, tengo mucha interferencia acá con el internet y no pude escuchar bien sobre la pregunta que me hace. No, Antonia, le comentaba, voy a apagar mi cámara para que de pronto haya un mejor retorno, y es que con mucho gusto yo me contacto con usted, si quiere me deja sus datos por el chat, me muestra más alrededor de la colección, de los objetos, de qué les está pasando, para poder hacer una asesoría más certera, porque no existe pues como un producto que yo le pueda decir sin saber la naturaleza del deterioro que están presentando o qué es lo que están necesitando. Yo tengo otra pregunta en cuanto a la iluminación. Como son fotografías, tienen un vidrio, ¿verdad? ¿Qué iluminación o qué luz sería la más apropiada? Que no sea, o sea, no sé si de pronto la luz blanca, LED, sea la mejor, o la luz amarilla del foco tradicional o el clásico, ¿no? Sí me gustaría una información sobre la manera de iluminar la fotografía en las Señora paredes. Lady, si quieren vamos en orden, porque la señora Leonor tenía la mano levantada. Entonces, Ok, perfecto, disculpe. las dos preguntas, ¿vale? Disculpe, ok. Señora Leonor. Yo le envié la invitación de esto a... Muy buenos días. Les hablo en representación del Museo de Arte de Valledupar. Mi preocupación es sobre la restauración de piezas precolombinas. Tenemos una colección registrada de 146 piezas, unas funerarias, alcarrazas, bueno, una variedad de objetos, y algunas se han como, digamos, desmenuzado, no sé, o están, se han deteriorado muchísimo. Entonces, en esa circunstancia, ¿cuál es el procedimiento que debemos hacer? Debemos denunciar que están así, debemos buscar una persona que le haga la restauración, aunque son pocas, yo creo que pueden ser 3, pero de todas maneras, pues la responsabilidad de la tenencia de esas obras, de esos objetos precolombinos. Claro que sí, doña Leonor, la entiendo perfectamente, porque al tener al legalizar una tenencia de unas piezas, eso tiene una serie de implicaciones legales en cuanto a la conservación de las piezas. Pero si quiere usted, acabo de dejar en el chat mi correo electrónico para que quizás centralicemos pues todas estas inquietudes que ustedes tienen respecto a sus colecciones, y yo por allí les vaya comentando o ampliando las inquietudes. Con respecto a esto, sí le digo, doña Leonor, que es esencial que las piezas las intervenga una persona idónea, como es el caso de los restauradores y conservadores, porque además en muchos casos a veces hay personas que con la mejor intención intervienen las piezas,
y se pierde toda esa información valiosa que ellas nos transmiten y quieren transmitirnos. Entonces, pues sí, le pediría pues que al menos si se puede gestionar, hay también formas de gestionar algunos recursos, no sé, como le digo yo, pues en este momento le estoy hablando así sin conocer detalles específicos, pero se pueden a veces gestionar recursos para este tipo de intervenciones. Entonces, si quiere, todas las personas como Ladies, como doña Leonor, como la persona, ahora se me olvidó, discúlpenme, la persona de Palenque, que no recuerdo su nombre, pueden escribirme a este correo y a través de ese correo yo los puedo asesorar más ampliamente con respecto a sus dudas. Muchas gracias. Gracias a usted. También, Caro, interrumpo, perdón. En octubre, en el primer consultorio museológico de octubre, ahora no tengo la fecha abierta, el ICAM va a dar una capacitación sobre manejo de piezas arqueológicas en este mismo espacio. Ya, eso era. No sé, María, si alguien tiene más. Entonces, la pregunta por la iluminación de parte de Ladies, que de pronto le pueda servir en general a las demás personas. Bueno, como les comentaba en ese punto en donde les mostré uno de nuestros museos del ministerio, que tiene un sistema de iluminación, casi todos los sistemas hoy en día son LED. Entonces, para las fotografías y para el papel, generalmente tiene que haber como una intensidad lumínica específica y especial. Entonces, se recomiendan unos LED dimerizables. Sin embargo, esto también tiene que ver es con la distancia a la que está la luminaria y ya casi no existen en el comercio estos otros sistemas que eran halógenos, que los halógenos, además de emitir radiaciones ultravioleta, emitían también calor. Entonces, pero posiblemente puedan tener estos sistemas en otros lugares. Entonces, también le diría a Ladies que si quieren nos contactamos por correo y le amplíe un poco más la información alrededor de las condiciones, de los sistemas y de qué podría adaptársele a su colección. Desde Argentina nos tienen una pregunta en el chat. Y luego, pues hay otras personas con la mano levantada. María Fernanda Domínguez pregunta si para objetos antiguos o textos antiguos utilizan técnicas neutrónicas para limpiar de pestes o radiación nuclear para objetos y si les ha funcionado. En general, los museos tienen sus propios equipos de conservación, pero suelen contratar o licitar este tipo de servicios de conservación. Generalmente los museos tienen unos equipos de conservación de colecciones, de acuerdo también como a sus necesidades, y se contratan externamente los servicios de restauración. En este momento, pues, no sé cuál de los dos métodos se utilice, porque he estado durante muchos años, los últimos años de mi carrera, dedicada a la conservación, entonces, pero puedo con mucho gusto averiguar y darle el dato a la persona que está preguntando. Y ahí entonces Claudia Milena Leiva Pinzón tiene la mano levantada. Buenos días. Bueno, primero quiero agradecer el espacio. Yo soy conservadora restauradora. Mi objeto de estudio casi siempre son los archivos. Y pues me gustaría complementar y resaltar el aporte de Carolina en el sentido de los objetos dentro de museos o colecciones archivísticas, en mi caso. Digamos que nuestro primer contenedor siempre va a ser el edificio. Una de las acciones que
hemos podido verificar e implementar, yo creo que sí es el de la evaluación previa del edificio, ya que esto nos permite que no requiramos muchas veces equipos adicionales que con el tiempo se vuelven obsoletos y el mantenimiento pues también resulta costoso. Entonces, quiero resaltar como este tema que se está planteando acá y es el de la arquitectura sostenible, ya que si nosotros evaluamos el edificio y lo tenemos como nuestro primer contenedor, desde ahí podemos solucionar muchas cosas y podemos resolver muchos temas de conservación preventiva, tomando como acciones directas sobre el edificio que nos aseguren una conservación a largo plazo. Podemos mejorar desde iluminación hasta condiciones ambientales con sistemas de ventilación natural, con sistemas de acondicionamiento, haciendo pequeñas acciones en el edificio. Entonces sí me parece muy importante que sea este uno de los temas que se empiece a trabajar desde la conservación, ya que nosotros pues realmente, como dicen, pues el tema financiero a veces es un problema, pero muchas veces tenemos la solución en las manos. Entonces me parece muy importante, digamos que desde la mesa y desde la parte del Museo Nacional y el grupo de museos, se puede hacer ese acompañamiento, ya que es muy importante entender el edificio, entender qué es lo que está pasando al interior antes de contratar soluciones que a veces no son las que se requieren, ¿sí? A lo que voy es la importancia de entender qué es lo que está pasando al interior de nuestras edificaciones antes de comprar equipos o cosas muy costosas que al final pueden resultar obsoletas. Me parece muy importante como ese tema que se tocó hoy y es esa evaluación del contenedor que nos permite soluciones integrales en conservación, muchas veces sin invertir tantos recursos. Y más adelante, sí, todas estas inversiones que son los siguientes materiales y demás, que también, como lo mencionaba una de las participantes, encontramos muchas veces soluciones en cada una de las regiones que son adaptables a lo que nosotros necesitamos. Entonces, es muy importante que desde la mesa de museos también se pueda hacer ese acompañamiento en región para que pues podamos dar esas soluciones propias y puntuales en cada una de las pues de los museos que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. De verdad que sí, porque es que uno de nuestros objetivos principales es fomentar prácticas colaborativas, porque tenemos que estar en un diálogo directo con nuestras realidades, no solamente ambiental, sino social y económica. Es vital para el desarrollo de estas acciones. Bueno, Leonor Palmera, que tenía la mano levantada, preguntó en el chat cuáles son los materiales que se deben utilizar para la elaboración del mobiliario de un museo arqueológico. Bueno, Leonor, y como le contaba y como un poco lo explicó María, de pronto con esta charla que va a venir del ICANN, el mobiliario, no existe un mobiliario estándar, porque también hay que tener en cuenta este espacio contenedor que les cuento, las circunstancias específicas económicas y ambientales del museo, dónde está situado, cuál es la sala, cómo se va qué es lo que se quiere exhibir, cómo se va a exhibir, para poder dar como unas especificaciones. Idealmente sí hay unos materiales que se utilizan, digamos en almacenamiento de materiales, sea el soporte que sea inorgánico o orgánico. Lo ideal es que sean soportes en metal, porque el metal es mucho más estable que la madera, porque la madera además es como que atrae otro tipo de deterioros al ser un material orgánico. Pero pues sí invitaría a doña Leonor, que creo que es la misma que nos estaba comentando de la intervención de las piezas arqueológicas,
a que con mucho gusto se contacte conmigo y le hago las preguntas pues más amplias alrededor de qué es lo que quieren exhibir, dónde están ubicados, si tienen una casa, qué es lo que quieren hacer, cuáles son las piezas para poder colaborar. Gracias, Carolina. Nos preguntan también si podemos compartir esta presentación. Claro que sí, se puede compartir. Entonces, para eso y para compartirles la cartilla de conservación que hay en este momento a disposición del PFM, les pedimos mucho llenar el formulario de asistencia y contacto, que allí a los correos que estén registrados y que permitan el contacto, les enviamos los materiales de la charla de hoy. Y como es la invitación de Carolina, no sé, Caro, si también pues, les anunciamos que hay la intención de ir haciendo estos espacios periódicos para hacer como una investigación, acción participativa en conservación. Claro que sí. O sea, esto no solamente nos invita pues como a que sigamos dialogando alrededor de la conservación preventiva, sino que ya podamos más adelante incluso socializar como estas acciones y estos elementos que siempre están sobre la mesa, porque la gente siempre tiene estas preguntas alrededor de cómo conservar las colecciones. Entonces, me parece un espacio valioso para que sigamos en contacto y sigamos fortaleciendo este grupo, porque de las acciones de otros podemos aprender no solamente en lo que se está, en lo que se está implementando, como en el caso de Ladies, sino en esas preguntas. Por ejemplo, el señor Carlos Acosta, después podemos socializar como en qué va como toda esa constitución y ese diseño funcional que se le va a dar, ese nuevo espacio que ellos quieren crear, porque de todas estas necesidades y de todas estas dudas, nosotros podemos aprender entre todos, que es el ideal, o sea, que aprendamos de lo que está pasando alrededor de nuestro territorio. Pues no estoy viendo más manos levantadas, no sé si desde algún museo o alguna persona quisiera hacer preguntas. No, yo tampoco veo nada. Entonces, no sé si damos por terminada hoy la sesión o alguien más tiene algo que apuntar. No, María, creo que nadie. Carolina, ¿Sí? Carolina, Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues yo tenía plantear unas situaciones relacionadas con la presentación que vos has hecho, con las inquietudes que tienen desde los diferentes museos en las diferentes regiones del país. Porque es que cuando estamos en este mundo de la conservación, en el mundo de los museos, tenemos la idea que hay unas directrices, y efectivamente las hay, pero que hay unas fórmulas para implementar. Y debe quedar muy claro que en esta diversidad que tiene Colombia en cuanto a climas, en cuanto a regiones, en cuanto a topografía, las condiciones de cada museo en torno a su contenedor, a las condiciones ambientales, a los diferentes materiales con que son construidos los museos y los diferentes materiales que conforman la colección, pues son muy particulares. Porque no podemos implementar procesos que se dictan desde un sitio como general, porque es muy diferente las condiciones ambientales de San Basilio de Palenque a las condiciones ambientales de Bogotá, a las condiciones ambientales de Santa Fe de Antioquia o de Ocaña, de Santander. Esos objetos que están ahí están
ya están acostumbrados o acomodados a esas condiciones ambientales y no podemos pretender modificarlas porque el hecho de pretender modificarlas por unos estándares que nos brindan o que nos dicen que se deben seguir, lo que podemos hacer es afectarlos y causarles más deterioros. Entonces, lo que se está hablando es un momento, lo que sí debemos tener claro es conocer las particularidades de cada museo, de cada colección y poder trabajar con esas condiciones en las que estamos sin que esas condiciones lleguen a afectar a los objetos o a los materiales que conforman esos objetos. Es bien importante que quede claro que no hay una regla estándar o específica para que se implemente en todos los espacios museales. Muchísimas gracias, José Miguel. Pues precisamente acabas de resumir lo que se busca en este espacio, porque es que no hay unos estándares y pues no quiero en ningún momento decir que lo que se ha hecho y se ha desarrollado no sea válido, pero siempre hemos estado muy apegados a estándares europeos que no se acondicionan a nuestra realidad. Entonces eso es como buscar, tú mismo lo has dicho, no es lo mismo San Basilio de Palenque que Ocaña, que Honda, entonces tenemos que buscar qué es lo que está pasando en nuestros museos, cuál es nuestra realidad y empezar a crear estas nuevas alternativas para la conservación que sean reales, porque es que yo nada saco con tener unos equipos midiendo, bajando un poco los niveles de humedad relativa, si de pronto el museo va a estar cerrado o porque ese tipo de cosas, yo no sé si tú estabas al principio cuando dije que ese tipo de fluctuaciones, o sea, eso puede hacer mucho más daño, esas fluctuaciones, esos cambios bruscos de humedad relativa y temperatura pueden hacer mucho más daño que tenerlos en condiciones estables, naturales de temperatura y humedad, porque además nuestros presupuestos, la mayoría de presupuestos reales en las instituciones museísticas de nuestro país no son ni equiparables y nuestro clima además no es tan variable porque nosotros no somos países de estaciones y si bien es cierto el cambio climático ha traído algunos cambios, son un poco más estables a lo largo del año que unos estándares que se inventaron hace años con la creación de esta magnífica profesión, pues, pero que no se pensaron, no nos hemos puesto a pensar en qué es lo que pasa en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, José Miguel. José Miguel es uno de los gestores de colecciones, es también restaurador y conservador de bienes muebles y es la persona encargada de cuidar y querer la colección del Museo Antón García de Ocaña. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, José, por aportar y por estar aquí, porque eres tú una de las personas que hace este trabajo maravilloso en este sector y sabes y vives la realidad de nuestras colecciones y nuestros museos. No, Carolina, pues la idea es poder colaborar, poder resaltar esas actividades que están haciendo también en los museos en la región, así no pertenezcan a la red de museos del ministerio, y quedé sorprendido con la experiencia de cómo se idean estrategias para poder conservar los materiales, que fue el caso de las fotografías, que lo hablábamos hace unos días, que nos dijeron que teníamos que usar el cartón desacidificado. Pero finalmente nos hemos dado cuenta que ese cartón desacidificado también se deteriora y no es el más adecuado, y ahora hay otras opciones, pero esas cosas que se pueden hacer desde región, que es idear ante las complejidades o ante las dificultades que hay, me parece buenísimo, y finalmente nosotros que estamos en región tenemos que implementarlo, y por eso es que hemos logrado que mucho del patrimonio se conserve. Así es, y hay que visibilizarlo porque de todos aprendemos un poco, si bien es cierto las condiciones puede que no sean las mismas, las de humedad, las de temperatura, las de presupuestalmente, pero sí nos llena de satisfacción saber y visibilizar esas acciones que se llevan, porque también se pueden complementar desde
la academia en investigaciones de pronto científicas de qué está pasando, de cómo puede aportar, digamos, esta cartulina que nos decía Ladies, que está comportándose igual o bien, porque ella nos dice, tiene fotografías de más de 100 años y al menos estabilizó el deterioro. Entonces es muy valioso y muy importante para todos los museos del país este tipo de acciones que nos pueden servir. Eduardo creo que quiere hablar. Eduardo. No sé, María, Pero si no, tú. no le escuchamos. Ah, No, bueno, cerró el micrófono. Ah, bueno. ¿Alguien más quisiera comentar algo o cerramos por hoy? Creo que ya no hay más manitas levantadas. Sí, solamente un comentario en el chat de Claudia Milena Leiva, resaltando la experiencia de las personas en los museos en sus propias regiones. Son ellos quienes más conocen sus colecciones y condiciones. Entonces, bueno, pues prontamente seguiremos abriendo este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y por participar, y acá estamos pendientes pues de poderles colaborar y seguir creciendo juntos. Muchas gracias a todas y todos. No se les olvide llenar el formulario de asistencia y contacto si quieren recibir los materiales y sobre todo si quieren aportar algún tema o alguna inquietud para el consultorio museológico. Próximamente también pues vamos a lanzar un material muy bonito de las experiencias de los museos del país en conservación. Es un podcast muy sencillo, pero pues muy valioso para ver otras miradas y otras prácticas en conservación. Y muchas gracias, Carolina, y a los compañeros y las compañeras conservadoras por sus aportes y a los participantes. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias, que tengan buena tarde. Lo mismo Gracias. para todos y todas. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Buenas todos, tardes. hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos. Lo mismo. Muchas gracias, feliz tarde, que Dios les bendiga. Lo mismo, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Un muy buen conocimiento nos deja el día de hoy. Muchas gracias. María Bueno, El, muchas gracias. tenía la mano levantada. María El, ¿sí quieres hablar? Solo quería agradecerte en nombre del Museo Etnográfico Santa Laura Montoya de Medellín. Esto realmente genial poder compartir con ustedes y que nos den esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Carolina.